me salto un poco lo protocolar. Tenemos varias autoridades, tengo una mesa llena acá de gente distinguida con autoridades. Y volviendo a los orígenes, allá por 1918, incluso antes, me permito referirme a ustedes como amigos todos. La invitación que gentilmente me extendiera la directiva para hablar sobre este tema, obviamente no tengo ni la prosa ni la pluma de un Guzmán. Para eso está el libro, si ustedes gustan, ahí en la entrada para llevarlo y disfrutarlo. Marca justamente un hecho histórico, ¿sí? Y los hechos históricos, por lo general, lo que tienden a hacer es a interpelar, ¿sí? Y para que me interpelara un hecho histórico, cuando yo tengo tanta gente delante que en realidad puede conocer mucho más de historia o mucho más de Rotary de lo que puedo conocer yo, tuve que empezar a buscar algunas otras pistas interesantes que de seguro ninguno de nosotros conocía y que de repente pueden revalorizar lo que ha sido esto de que, más allá de que sea Rotary Club Montevideo el primero en el hemisferio sur, también las personas y el hecho como tal tenga una trascendencia diferente a ser solamente el primer club del hemisferio sur, ¿sí? Entonces, en algún momento hasta pudimos llegar a ser una especie de piedrita en el zapato de Rotary, porque Rotary estaba pensado justamente en el hemisferio norte, ¿sí?, en una lengua que por lo general era el inglés, y empezaban a aparecer estos clubes acá de habla hispana. Entonces empecé a buscar una serie de documentos y cosas, a ver, bueno, ¿desde qué momento empezó a aparecer Uruguay, Rotary, América del Sur ahí? El primer documento, o la primera referencia que hay, esto para contarles un poco, perdón, cómo voy a ordenar la charla, ¿sí? Para el pasado vamos a ver fotos, ¿sí? Para el presente algunos videos y para el futuro algunas inquietudes que surgen ahí a modo personal, pero que ya he compartido con varios de ustedes. Bien, la primera referencia. Rotary tiene una publicación oficial, que es de Rotarian, ¿sí?, que empieza a impulso o a instancia justamente de Paul Harris, el fundador de Rotary, y allá en 1916, por octubre, aparece esta primer consulta, ¿sí?, esta primer mención, y me estoy dando cuenta que me faltan un apunte. Deme un segundito, por favor. Decía García Márquez que el que no tenga memoria se haga una de papel, así que bueno. Este artículo de octubre de 1916, y muchos habrán repasado ahí, quiero destacar algunos pasajes. Presenta primero a Heriberto Coates y dice: agente, representante de fabricantes en Montevideo, Uruguay, que estaba en Cincinnati en un viaje de negocios durante la convención de Rotary, se mostró muy interesado en Rotary y realizó una visita a la sede internacional. Ahí para obtener información adicional. Después dice, más abajo, Coates es muy entusiasta sobre el futuro de América del Sur. Recordemos que Coates venía de la industria ferroviaria, ¿sí?, y se había retirado para ser representante de marcas importantes y famosas. Está convencido de que Rotary sería aceptada por los hombres de negocio de América del Sur con el mismo entusiasmo con que lo han aceptado los hombres de negocio en Estados Unidos, Canadá y las Islas Británicas. Si se les presenta, dice él, de la manera apropiada. Dice que estuvo en el servicio ferroviario hace 24 años cuando hizo su primera visita a Chicago como delegado de la Conferencia General de la Iglesia Metodista. A su regreso a América del Sur decidió romper con la tradición de que los jóvenes no deben tratar de ser demasiado ambiciosos, dejando la gestión activa de los grandes asuntos a sus mayores, así que renunció a su posición en el ferrocarril y se embarcó en su propio negocio. Primera incursión, primer detalle, primera aparición nuestra, ¿sí?, ahí en estas páginas. Bien, esto en el devenir del tiempo lo que hace es la vuelta de Coates a Montevideo y empieza a hablar con sus amigos, con sus primeras reuniones, sus primeras gestiones, ¿sí?, aquella reunión que ya celebramos del 12 de julio en el Hotel Pirámides, acá cerca, ¿sí?, y esto sería una primera acta que lo que va a desencadenar obviamente es el reconocimiento de nuestro club, ¿sí?, como un club perteneciente en aquel momento a la Asociación Internacional de Clubes, todavía no era Rotary Internacional. Bien, la otra persona que firma el acta, ¿sí?, es el primer presidente de nuestro club, ¿sí?, Dawson, ¿sí?, Guillermo Dawson, ¿sí? Es curioso, el fin de semana había un Dawson hablando de Conde y hoy estoy yo, Conde, hablando de Dawson, pero bueno, es un detalle. Bien,
Lo que tenemos ahí, y lo habrán visto en la entrada también, es la copia, ¿sí?, de la carta constitutiva como tal. Primer escollo que uno tiene que sortear en estos casos, ¿sí? Toda la información o todos los registros de nuestro club se perdieron por el año 30, cuando hay un incendio en la Casa Coates en el Comercio. Por lo tanto, la secretaría que funcionaba ahí del club se perdió toda esa documentación. Mucha de esta documentación, por lo tanto, tenemos que pedirla y solicitarla. Algunos historiadores del club la han recolectado, ¿sí? Pero Rotary Internacional tiene documentación que poco a poco nos va liberando. Bien. Entonces, este muchacho Coates, ¿sí?, que andaba acá bastante inquieto, y hay que considerar también la época, ¿no? No era tal la conexión en los aviones, no era tal el movimiento fácil que uno pudiera moverse, más allá de que él se pudiera mover en los trenes. Rescaté unas cuantas fotos o imágenes que creo que rescatan mucho de lo que era él, ¿sí? Creo que manejaba la primera agencia de publicidad que pudo tener el Uruguay, pero era muy buen relacionista público. Imaginen ustedes una persona venida de York, en Inglaterra, que cae en un lugar de habla hispana y que tiene que de alguna forma empezar a romper con cuestiones culturales, a afincarse, ¿sí? Pero resulta que el lugar donde fuera, lugar donde este tipo hacía amigos, ¿sí? Entonces lo podemos ver en Lima, Perú, cerca de los años 20, la flechita roja lo señala. Después en 1927 lo encontramos en Concepción, en Chile. Estas tres personas que están acá son los comisionados particulares o comisionados especiales y honorarios que Rotary tenía para hacer difusión de Rotary. Ahí está junto a quien se encargaba de extender Rotary en Oceanía y a quien se encargaba de extender Rotary en Europa. Lo curioso es que cuando uno va a mirar los números o los datos, el crecimiento que tenía América del Sur en cantidad de clubes era como una exposición geométrica, así crecían abundantemente, mientras que Europa, ahí diezmado por la guerra y demás, y obviamente Oceanía y Nueva Zelanda, crecían a mucho menor ritmo. Por tanto, el impacto que tenía la labor de este comisionado honorario, ¿sí?, no es de menor cuantía. Después, en las convenciones internacionales también estuvo su presencia, ¿sí?, estos encuentros que obviamente no tienen la dimensión o el tamaño de las convenciones internacionales que tienen hoy. Hoy en una convención internacional uno se encuentra decenas de miles de rotarios de todo el mundo, y en este caso se podía reunir a todos los secretarios de los clubes, era casi como una reunión distrital mundial, ¿sí? Y acá aparece, la dama que aparece ahí es la esposa de Coates, ¿sí?, que lo acompañaba, o por lo menos siempre aparece presente en las fotos más de corte social. Y esta persona que está acá, ¿sí?, es de Perú, es Fernando Carvajal y fue presidente de Rotary Internacional. Fíjense que en el año 26 estaban en Denver y esta persona llegó a la presidencia en el 42-43, ¿sí?, uno de los 6 latinoamericanos que llegaron a la presidencia de Rotary Internacional hasta el día de hoy. Lo vamos a ver después más adelante. Bien, esto en cuanto a Coates y un poco la visión. Estamos hablando entonces de un hombre que era relacionista público, comerciante, era prácticamente un evangelizador de las ideas y era un visionario. O sea, él podía ver en cualquier ciudad a qué personas juntar para formar, ¿sí?, o hacer germinar un club rotario, ¿sí? Estamos hablando con las características de aquella época. Y esas perlitas que uno encuentra es que la preocupación que le nace a este hombre de York, devenido en uruguayo, porque una de las cosas que siempre llevaba para repartir y regalar en la bandera de Uruguay, es que la traducción justamente de las cuestiones que fuesen rotarias se pudieran comprender bien en el habla hispana. Entonces, en la convención del 1922, cuando tiene que traducir las frases o los lemas más importantes que Rotary tiene hacia ese momento, uno era el Service Above Self y el otro era el que tenemos más acá abajo, ¿sí?, el que He profit most, who serves best and service above self, se beneficia más. La traducción, si él encontraba palabras que de repente pudieran ser chocantes al momento de traducirlas literalmente. El caso, por ejemplo, de profit. Profits en inglés es lucro, ¿sí? Entonces la idea de lucrar con algo no era tan interesante como de repente se beneficia más quien mejor sirve. Entonces también nos encontramos con estas frases, estos lemas que son de uso tan corriente en el Rotary de habla hispana, ¿sí?, tuvieron su génesis o por lo menos su primera traducción en este muchacho Heriberto Coates. Y dice, cuando en los primeros días de Rotary, en la sección sur del mundo occidental, necesitábamos una interpretación para sus amigos de habla hispana, las interpretaciones inteligentes de Service Above Self requirieron cierta reflexión para elaborar una oración que pudiera expresar inteligentemente la idea de Rotary.
como lo tenemos, es dar de sí antes de pensar en sí, ¿sí? Si uno lo traduce literal es como decir, bueno, el servicio por encima de todo sería, o bueno, uno como despojándose, y en realidad acá hay un orden, ¿sí? O sea, uno no se tiene que olvidar de sí mismo, que es lo que quería transmitir Coates y lo dice más adelante, sino que uno antepone al otro o antepone el servicio sin olvidarse también de uno, ¿sí? Dar de sí antes de pensar en sí, es decir, no dejo de pensar en sí. Así que esto que después es tan difundido y tan utilizado también tuvo su primer traducción al español o al habla castellana, si sirve, de parte de nuestro amigo Heriberto. Bien, decíamos que buscábamos referencias, ¿no? Aparecían estas fotos por ahí y seguimos con la publicación de Rotarian, la única publicación oficial que teníamos hasta ese momento, y aparece en septiembre de 1918 este artículo, ¿sí? O una referencia breve en la revista, en la que primero dice, bueno, como un distrito en español o un distrito de habla hispana, ¿ah? Ahí está la piedrita en el zapato. Bueno, los distritos en aquel momento estaban todos organizados, pero a nivel del hemisferio norte, prácticamente Estados Unidos y lo que era Canadá, y un poco llegaban a México. Y resulta que ahora aparece esto, aparece La Habana, ¿sí? Aparece Puerto Rico y aparece Montevideo, al sur del sur allá, como para complicarnos un poco la historia. Imagínense el temas de comunicación, reunión, ¿cómo hacemos para que esta gente se integre? Bien, entonces aparecen ahí esos primeros problemas. O sea que el tema de la redistritación, señores gobernadores, no es un tema que nos aparezca ahora, sino que ya siempre estuvimos complicando el tema con las redistritaciones, ¿sí? Problema de redistritación, y ahí aparece el nombre de Montevideo ahí como figurando para estar. Y más adelante, la referencia que hacen en septiembre es justamente, bueno, hay alguien allá en Montevideo que está organizando algo, pero todavía no nos mandó los papeles, vendría a decir. En marzo de 1919, ¿sí? Ya aparece la referencia, bueno, esta gente nos mandó los papeles, ya están registrados, ya son parte de la Asociación Internacional de Clubes Rotarios, y ya aparecemos con los clubes, con el número 441, ¿sí? Que es el mismo que luce en la rueda que tenemos acá, como la característica. Bien, esas son las apariciones públicas que empezamos a tener y las primeras referencias en aquellos años. Esta es la carta constitutiva, carta que se perdió su original justamente en el incendio que hacíamos referencia, ¿sí? Pero bueno, logramos tener el microfilm, si se quiere, de Rotary Internacional hace unos cuantos años, y tenemos esta copia fiel, por lo menos. Y algunos detalles para ver en la carta. La carta constitutiva hoy de los clubes ya es mucho más distinta, mucho más simple, ¿sí? Y con menos contenido. Fíjense, acá arriba lo que aparece es el número, es el 441, ¿sí? Lo que aparecen son varias palabras a su alrededor, y muchas de ellas nos cuentan algo. Primero, la situación de la industria y el comercio en esa época. Fíjense que no aparece ahí la tecnología, obviamente no aparece la electricidad, no aparecen cuestiones más vinculadas a la ingeniería, ¿sí? Pero aparece mucho del comercio, el transporte, las finanzas, las profesiones, las clasificaciones. Somos la única organización que pondera y sobreestima las clasificaciones, el progreso, la eficiencia, el comercio, la labor. Y esa carta está firmada por dos personas. Una, quien era el presidente en ese momento de Rotary Club de Washington, ¿sí? John Poole, y Chet Perry, del Rotary Club de Chicago, uno de los socios fundadores también de Rotary Club de Chicago, el club número 1, y que fue durante muchos años secretario también de Rotary Internacional. Mucho de lo que es la estructura de Rotary Internacional, en sus inicios, se le debe justamente a esta persona. Hay mucha comunicación que tenemos también ahí archivada con la firma de este señor en nuestro club. Y obviamente destacada la palabra servicio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si se aburren, me avisan. Bien, entonces, este club ahora resulta que ya tenía el visto bueno, ya tiene la venia de Rotary, en aquel momento la Asociación de Clubes Rotarios Internacionales, para que opere como tal, ¿sí? Hasta el momento era un club de amigos más con una intención. Entonces, hacen algo, ¿no? Empiezan a hacer las primeras actividades. Según relatos de Coates en las intervenciones, las actividades de este primer año fueron bastante básicas, pero una de las que primero apareció fue el apoyo al hogar del Canillita, ¿sí? Había una labor, sobre todo trabajada por niños, hoy por hoy ya es menos frecuente de ver, pero era una labor de los niños, y muchos trabajaban en la calle en condiciones de repente muy indignas, y bueno, Rotary se había preocupado porque estos niños tuviesen un lugar de reunión, un lugar de cobijo, ¿sí? E incluso llegaron a comprarles algunos implementos para la lluvia. Bien, en noviembre de 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial, y una flota, la del almirante William Caperton, es recibida en el puerto de Montevideo como triunfales, y empiezan a llegar y a aparecer acá por Montevideo, y el primer presidente de Rotary Club Montevideo, que era el cónsul de Estados Unidos, no tiene mejor idea que llevar a esta gente a reunirla con el club y tener un intercambio en ese momento, ¿sí?
Si se fijan en las fotos del Archivo Fotográfico Nacional, hay innumerables fotos de todo lo que es la flota, el recibimiento que hubo por 18 de julio, de toda esta gente, un alboroto bastante importante. Y lo traigo a colación no solamente por haber sido en el primer año de gestión, sino porque el almirante Caperton comenta algunas cuestiones, ¿sí?, que hacen a las personas que estamos hablando. Dice, prácticamente, debe ser Caperton que está tirando, dice, prácticamente todos los países latinoamericanos han tenido y en gran medida todavía tienen desconfianza hacia los Estados Unidos, lo que en algunos casos equivale a disgustar. Esto se debe a la sospecha natural y el miedo que siente una nación débil hacia un vecino poderoso, rico y enérgico. La sospecha de que la doctrina Monroe puede implicar una dominación de todo el hemisferio occidental por parte de los Estados Unidos. Dice, cuando la primera división de la flota del Pacífico, que era la que comandaba, llegó el año pasado, en Uruguay hubo poco tiempo antes un sentimiento antiestadounidense, aunque por diversas razones esto estaba listo para cambiar. Durante los últimos 2 años el sentimiento en Uruguay es abrumadoramente a nuestro favor. Estos cambios se deben a una serie de causas. Dice, el excelente trabajo de nuestros representantes diplomáticos no debe minimizarse. Somos afortunados de tener un servicio consular sumamente capaz. En toda esta costa y dentro de su propia esfera, nuestros cónsules sin duda han prestado asistencia material en este cambio. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Sí? Porque, primero, el primer presidente, cónsul de Estados Unidos. La idea de Rotary llega a Uruguay y de dónde proviene, justamente de Estados Unidos. Así que, en principio, también hubo una cierta resistencia de si unirse o no unirse a un club rotario o algo que estaba funcionando, que venía desde una matriz norteamericana. Así que esto mismo que refleja un almirante de navío, de un escuadrón, era lo que también había, o ese recelo que de repente también tenía Rotary en ese primer momento. En aquel momento el presidente, si no me equivoco, era Feliciano Viera y estaba pronto para asumir Baltasar Brum, ¿sí?, para que ubicarlos un poco en el tiempo. Y destaca este almirante justamente la labor de los cónsules, y ahí aparece nuestro primer presidente, William Dawson, ¿sí?, y simplemente lo traigo a colación por algunos detalles. Antes de llegar a Uruguay, este buen señor se había pasado como diplomático de carrera que era, por San Petersburgo, en Rusia, ¿sí?, en el año 1908, por Barcelona, por Frankfurt, y había recalado como cónsul en Rosario, y después, durante 1917 y 1919, estuvo en Montevideo, Uruguay. Como esas cosas, como que vino específicamente para ser el primer presidente y después tuvo que emigrar. Después volvería, ¿sí?, por allá por los años 41 al 46, y es el responsable de haber dado el toque final y la apertura a lo que es la casa del embajador, hoy por hoy, ahí en el Parque Valle, ¿sí? La residencia ahí fue inaugurada en 1942 por este señor. Fue embajador acá en Uruguay, fue embajador en Panamá, ¿sí?, y después de retirarse en el 46 terminó siendo embajador de los Estados Unidos ante la OEA, ¿sí? O sea que la carrera también fue interesante y va a aparecer en algunos otros hitos más durante la historia del club. Y como de festejo se trata, hubo un primer festejo de cumpleaños. Este es el registro gráfico que está también en The Rotarian de lo que fue el festejo del primer año, ¿sí? Fue un 4 de julio de 1919, ¿sí?, combinación de fecha patria y también despedida a Dawson, que abandonaba el país y debía retirarse, ¿sí? Hasta ahí un poco más el detalle de esto que fue el primer año. No voy a repasar los 100, quédense tranquilos. Después de esto, ¿qué vino? ¿Qué aportó Rotary Club Montevideo a lo que era esta faceta internacional, a este crecimiento, a este desarrollo? Para hacerlo necesitó justamente ocupar distintos cargos. Fíjense que le dio a Rotary Internacional 25 gobernadores de distrito, un presidente de Rotary Internacional, Serratosa Civil, que ya voy a referirme a él, 3 vicepresidentes de Rotary Internacional, Donato Gaminara, Joaquín Serratosa Civil y Almeida Pintos, un segundo vicepresidente y 2 directores de Rotary Internacional, ¿sí? Con esto, de alguna forma, también nuestro país se veía representado. Hemos estado bastante lejos de estas jerarquías o estas actividades, y Rotary Montevideo ha sido el que de alguna forma ha aportado a que esto se siga manteniendo. Aparece Gaminara, ¿sí? Algunos detalles ahí, no se asusten con la letra, es lo mismo que le puse en las cartillas para que lo tuvieran a disposición. Este ingeniero civil, que podemos destacarlo como profesor de construcción, de puertos y faros, fue decano de la Facultad de Ingeniería,
trabajó en la construcción de los puertos de Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos, Paysandú y del ferrocarril que une 33 a Río Branco. Y tuvo algunos comentarios en su pasaje durante la convención de 1935 que me gustaría destacar. Dice: las distancias de club a club son enormes y los medios de transporte son lentos. Para nosotros hoy una novedad. El tiempo requerido para visitar un club es, en término medio, para todo el continente, de 2 días. Hay casos excepcionales en que bastan 2 horas de viaje, pero también hay clubes que requieren 1 mes entero de viaje. Si hay algo voluntario o vocacional. Dice: no hay ningún otro club de servicio en todo el continente. Estamos hablando que el hombre se recorrió todo el continente también, ¿no? Y sobre el interés, es decir, bueno, ¿cuáles son las principales obras que los clubes hacen? Además de la niñez, él destaca: el interés de los rotarios sudamericanos por la escuela es general. El maestro, tan mal remunerado y poco considerado, es recibido y homenajeado en todos los clubes. ¿Ah? En esa misma presentación trae a colación un hecho interesante en lo que hace a la paz y cómo también hemos estado siendo presentes o articuladores de esta idea. Y dice: un caso interesante es el relativo a la guerra del Chaco. Tanto Bolivia como Paraguay se han encontrado con problemas inesperados. Uno de ellos es el cuidado de los prisioneros. Cada uno de los bandos, cada uno de los países tenía prisioneros a su parte y no lograban resolver justamente cuál era el mejor trato para dispensarles. Y dice: la buena voluntad de los rotarios, comenta que han aceptado la invitación de rotarios neutrales, en este caso de Buenos Aires, y allí departieron durante varios días hasta resolver todas las dificultades. Estamos hablando de rotarios, gente que de repente no tenía mayor vinculación diplomática, ¿no?, que aceptan una invitación para resolver un conflicto, en este caso bélico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué papel jugó Gaminara? Aparte de ser el convocador, dice: instó a los rotarios bolivianos y paraguayos a que concurrieran al Congreso Eucarístico Internacional, que se celebraría en Buenos Aires en la primavera de 1934, a que asistieron quien hoy es San Luis Orione, don Orione, y como delegado papal el entonces cardenal Eugenio Pacelli, que después sería el Papa Pío XII. Con toda esa gente reunida, fue la ocasión del comienzo de las negociaciones bastante difíciles, con intervención de rotarios argentinos y la muy valiosa de Gaminara. Los esfuerzos de tantos calificados rotarios dieron por resultado el protocolo de paz del Chaco, firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935. Para aprovechar el tiempo me voy a saltar una lámina, ¿sí?, y voy a destacar a quien fuera el presidente uruguayo de Rotary Internacional, el único hasta ahora, Joaquín Serratosa Civils. De estas 3 personas hay que destacar, primero, ese rol como evangelizador o ese gusto por los amigos, ¿sí? Segundo, la internacionalidad. Esta gente no dudaba de viajar y de estar y conectándose continuamente con la parte internacional en las dificultades que ya hemos mencionado. Y después los aspectos culturales y deportivos que no eran ajenos a ninguno de ellos, ¿sí? Tanto coates por los ingleses con el fútbol, incluso hasta figura como uno de los socios fundadores de lo que es el Club Estocolmo, coates. Y tenemos a Serratosa Civils como fundador o como parte del Albion y también del Club Wanderers, o Wanderers, como quieran llamarle. Porque es relevante también, aparte de ser uruguayo Serratosa Civils, en Rotary Internacional. Primero porque fue 2 veces gobernador. Después porque inauguró un club que generó 28 clubes nuevos en Argentina, Paraguay y Uruguay, bajo la idea de por cada club, otro club. Y después, siendo presidente, llevó adelante el agregado de 487 nuevos clubes en todo el mundo, ¿sí? También tuvo alguna participación en un conflicto, en la solución de un conflicto bélico entre Perú y Ecuador, que no lo vamos a traer a colación ahora. Bien, como hablábamos de fotos, durante su presidencia en Rotary Internacional, obviamente estuvo contactado y con altas esferas y con muchos conocidos que podemos ver acá. Esto es durante su vicepresidencia, ¿sí?, en el año 41-42. Quien está parado acá es quien ya habíamos comentado, el presidente de Rotary Internacional desde Perú, Fernando Carvajal. Acá lo tenemos ya en la presidencia misma del Rotary Internacional. Le lleva a esa persona que imagino que la distinguen o se pueden dar cuenta quién es. Eisenhower, ahí está, el tipo era presidente después de su papel en la Segunda Guerra Mundial y demás, y lo que le está llevando es un cuchillo, se ve, para que comiera buenos asados, y se lo lleva de regalo en nombre de los 51 clubes que había en el Uruguay en ese momento.
Y en esta última foto, que también la rescato, quien está en el medio es Dawson, ¿sí? Ya como emisario ante la OEA, recibe la visita justamente de quien había sido su consocio en el Rotary Club de Montevideo, Joaquín Serratosa Civil. O sea que esta gente no solamente no pierde la internacionalidad, sino que no pierde los vínculos y los contactos a nivel internacional. Bien, hasta por acá lo que refiere como al olor a naftalina, pero que de alguna forma nos viene a interpelar, ¿no? La fundación de nuevos clubes, la amistad, los vínculos internacionales, temas de cómo saltar o cómo sortearse barreras idiomáticas, la preocupación por la niñez, por la educación o por la solución de los conflictos. Todo eso está en la génesis o está en la matriz de lo que hace a nuestro club. Decíamos que para el pasado eran las fotos, para el presente decíamos los videos, así que voy a compartir algunos videos con ustedes. Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Urbano de Rotary International y me encuentro en la sede de Rotary International aquí en Estados Unidos, en las puertas de la oficina del Departamento de Archivos Históricos. Estamos aquí para mostrarles una colección muy especial con ocasión de una fecha muy especial. El 1 de febrero se celebra el aniversario número 100 del reconocimiento oficial del primer club rotario en Sudamérica. Entremos a ver lo que este equipo nos ha preparado para hoy. Estamos a la entrada de donde se encuentran la colección de archivos históricos de Rotary. Aquí podemos encontrar miles de documentos, fotografías, imágenes y artefactos que cuentan la historia de Rotary en todo el mundo. También el equipo de archivos históricos se dedica a recolectar información de las personas que ayudaron a dar forma a Rotary y a sus programas. Entremos. Bueno, como les estaba diciendo, el equipo de archivos históricos de nuestra organización ha preparado una colección muy especial para contar los inicios de la historia de Rotary en Sudamérica. Y vamos a empezar con el primer club que fue constituido oficialmente en esta región. Se trata del Club Rotary de Montevideo. Y para ellos tenemos que mostrarles este banderín muy especial que dice Montevideo, Uruguay, con el logo de Rotary. También muestra el número del distrito 63. Y debido a eso es que podemos deducir que este banderín probablemente fue hecho entre los años 30 y 40. A lo mejor algún rotario de Montevideo sepa la fecha oficial o la fecha real de este banderín. También tenemos este documento muy especial. Se trata del original de la Constitución y del reglamento del Rotary Club de Montevideo en Uruguay, y está firmado por un personaje muy importante en la historia de Rotary, que es el señor Herbert Coates, o don Heriberto, como le decían cariñosamente. El señor Herbert Coates fue el que impulsó la creación o la organización del Club Rotary de Montevideo y también la expansión de otros Rotary Clubs en toda la región de Sudamérica. Es más, si no lo conocen o si no lo han visto, pueden verlo aquí en esta fotografía que data del año 1926. El señor de la izquierda, el de aquí, es el señor don Heriberto Herbert Coates. Y está con un grupo de rotarios de Sudamérica en la convención de Denver en el año 1926. A la extrema derecha también tenemos un personaje muy importante en la historia de Rotary en Sudamérica, es el señor Fernando Carvajal, quien fuera el presidente de Rotary International entre los años 1942 y 1943. Cabe destacar que hemos tenido un total de 6 rotarios que han tenido el cargo de presidentes de Rotary International provenientes de la región sudamericana. Hablando de Perú, tenemos también otra foto muy simpática donde muestra a los rotarios como gente de acción. Están visitando las ruinas de Chanchán. Es una ciudad precolombina hecha de barro que se encuentra en la ciudad de Trujillo, al norte del Perú. Esto es con ocasión de una conferencia de distrito que se dio en el año 1930 en la ciudad en Perú, y se reunieron como gente de acción que son a visitar las ruinas de Chanchán. La próxima foto que les tenemos preparada para esta ocasión es de la convención de 1948 en Río de Janeiro. En esta foto podemos apreciar a los rotarios asistentes a esa convención con una revista promocional que los rotarios prepararon para promocionar al país, y la tenemos justamente aquí. Es una revista muy interesante porque muestra la perspectiva de los brasileños de su propio país en esa época.
Es más, miren, aquí pueden ver una fotografía de una persona, de un cauchero mostrando el caucho, imagínense. Es una foto muy interesante de la época. Dice el caucho como viene del cauchal. Y tenemos algo más acerca de esta convención. Tenemos estos gafetes que estaban usando los señores o los asistentes a la convención. Esto también pueden ver el detalle aquí en la foto. Y también tenemos un pin que los delegados con derecho a votar usaron durante esa convención. Como un detalle también les podemos decir de que han habido un total de cuatro convenciones organizadas en Sudamérica. Y esta fue la primera, la de Río de Janeiro. Ahora vamos a pasar a hablar del señor Paul Harris. El señor Paul Harris realizó una visita con su esposa Jean en el año 1936 por toda Sudamérica. Este es el señor Paul Harris con su esposa Jean en la ciudad de Buenos Aires, rodeados de amigos y de rotarios en Argentina. Durante ese viaje el señor Paul Harris recibió muchos regalos y tenemos algunos de ellos aquí. El primero que les vamos a mostrar es este pisapapeles que le ofrecieron cuando estuvo de visita en la ciudad de Antofagasta. Dice Rotary Club Antofagasta, Paul Harris. El señor Paul Harris también visitó Ecuador y en esa ciudad, bueno, en ese país, el Club Rotary de Cuenca le ofreció este pergamino recordatorio en donde se muestran los nombres de todos los socios de ese club. Y aquí tenemos una colección muy especial. Estas son medallas que han sido otorgadas por los gobiernos de diferentes países de Sudamérica. Tenemos la Orden del Mérito en Ecuador, la Orden de la Cruz del Sur de Brasil, la Orden del Mérito de Chile y por último la Orden del Sol del Perú. Esta Orden del Sol tiene una historia muy especial. Si la pueden ver, fue creada esta orden en el año 1821 por el libertador don José de San Martín. Y esta orden fue creada para dar honores a las personas que han dedicado sus vidas a causas nobles. Y el hecho de que el señor Paul Harris haya recibido una de ellas es uno de los más grandes honores que él pueda haber recibido. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario. We have to awake. Y este es el segundo, ¿sí? Si todavía tengo su atención, ¿sí? Este es mucho más reciente, lo vivimos ahora el año pasado, en este periodo, con la visita del presidente de Rotary Internacional, algo que fue una gestión bastante trabajada desde periodos anteriores y desde expresidentes. Primero porque teníamos confirmado a Samo Wori y lamentablemente fallece, lo que hace recoordinar todas las actividades y toda la agenda, ¿sí? Este es más cortito y resume las actividades que tuvimos durante la visita del presidente. We have to awaken in the soul of every Rotarian that we want a better world. We want a world where our children have love and our children have hope. We want a world where we educate every woman so she can educate her family. We want a world where everyone has access to fresh water and good sanitation. We want a world with no conflict. We can only do that if each and every one of us stand up and be counted and make sure everybody around us has that same heart and that same soul. If each and every one of us stand up and make a difference and make our world a better place, then we truly will be the best organization.
100 años del rotarismo de Uruguay, por el Rotary Club Montevideo. We are going to toast for the centenary of the Rotary Montevideo and the 100th anniversary of Rotary in Uruguay. Y que podamos estar a la altura del legado que nos han dejado. To be able to follow the legacy that we have left us. Porque siempre el futuro va a estar bien. Because the future Bien. Salud. Salud. Bien. Dijimos que para el pasado las fotos, para el presente los videos, ¿sí? Y para el futuro las inquietudes. Estas actividades las tienen detalladas, así que no me detengo. Es todo lo que se ha hecho en este periodo e incluso a finales del anterior, ¿sí? Para conmemorar el centenario. Imagino que ustedes habrán acompañado en muchas de estas ocasiones y de todo esto, por suerte, tenemos registro. El proyecto, ni que hablar de la remodelación de la plaza allá cerca del aeropuerto, ¿sí? Entre Pascale y Dodera, la obra escultórica y la plantación de 100 árboles, no es un detalle menor, no nos vamos a detener ahora en eso. Y quiero llegar sí a las inquietudes que me deja, y con esto ya cerrar. Decíamos que tuvimos unos fundadores que fueron bastante quijotescos y bastante arriesgados en su osadía de recorrer pese a las limitaciones que podían haber hecho, ¿no? ¿Qué podían haber hecho estos señores de repente con un WhatsApp? ¿O qué podían haber hecho estos señores con un correo electrónico? ¿O con medios de transporte más accesibles, como fuese un avión o algún otro medio más ágil? ¿Sí? Entonces, lo primero que me deja ahí, y como inquietud y como interpelación, es, bueno, ¿cuántos clubes ahijados pensamos tener? ¿Sí? Es una labor que periodo a periodo venimos trabajando y que venimos construyendo, ¿sí? Y que de alguna forma hay que trabajar. Tenemos varios puntos ahí a trabajar. El último club que apadrinamos es el Club Plaza Matriz, es un club sub-40, ¿sí? Y que tiene un empuje y una forma de trabajar muy interesante y que de alguna forma ha renovado al distrito, al país. En cuanto a los socios, si se acuerdan, la Carta Constitutiva tenía varias palabras, las profesiones, ¿verdad? Pero resulta que ese mundo de hace 100 años ha cambiado y bastante, y han aparecido nuevas profesiones o nuevas líneas de actividad o de negocio de trabajo. Entonces tenemos varias clasificaciones a cubrir, o por lo menos a empezar a pensar estratégicamente en eso. Todo lo que hace tecnología e Internet. ¿Sí? En nuestro club, mal que nos pese, no contamos con gente que trabaje muy cercano a todo lo que hace la tecnología, ¿sí? Son casos muy esporádicos y muy casuales. Esa gente tenemos que de alguna forma acercarla. En cuanto a educación y cultura, ¿sí? Cultura en todos los aspectos. Hemos sabido tener dentro del club a buenos escultores, a buenos pintores. Hoy por hoy eso también ha ido menguando en cierta medida. Comunicaciones y periodismo. Conseguir que la prensa cubra alguna de nuestras actividades o que venga y que preste atención a lo mucho o poco que hacemos también es bastante difícil. También las buenas noticias no venden tanto como algunas otras un poco más dolorosas. Los diplomáticos. Nuestro club siempre ha estado cerca de los diplomáticos, ¿sí? Y casi que es una tradición extenderle la invitación a todo diplomático que llega al país a ser parte de nuestro club. Es algo que también podemos revitalizar. Empresarios, emprendedores y profesionales, ¿sí? Hay mucha gente que tenemos por fuera de emprendimientos destacados, emprendedores destacados que van quedando por fuera y que no nos hemos acercado hacia ellos y que deberíamos reunirlos. Ya el propio Coates tenía esa idea justamente. En cualquier ciudad que vaya, él pedía justamente conocer a quiénes eran los líderes de opinión o aquellos a los cuales podía reunir o acercarse, porque sabía que ahí tenía terreno fértil para una institución como Rotary. El ingreso de los sub-50 y el tan controvertido ingreso de la mujer al club también. Son detalles ahí no menores. El promedio de edad de nuestro club está bastante alto y deberíamos buscar la manera de integrar, ¿sí? Gente sub-50. Y el ingreso de la mujer, un detalle ahí que tenemos también que de alguna forma seguir conversando. Y un detalle, ya que tenemos tantos gobernadores que nos visitan y que vienen siempre a saludarnos,
y están cerca de nuestras actividades, bueno, hay una forma como de devolver esa gentileza y es la participación nuestra en los eventos, no solamente distritales, sino también regionales e internacionales. Son como las inquietudes o los planteos que me surgen en esta interpelación que hace la historia en estos 100 años de haber sido reconocidos como un club rotario, como parte de Rotary Internacional, y mirando, si se quiere, a este segundo centenario. Espero haber colmado en parte o en todo las expectativas que tenían respecto a esto, ¿sí? Y les agradezco la atención. Muchas gracias.